¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la sala de estar. Em, Viernes 19 de junio, 1 de la tarde, em, en la ciudad de Puebla, en la Ciudad de México también. Este, Tenemos hoy como invitada a Lorena Mal, eh, una artista em, joven y una artista que eh, aceptó nuestra invitación a participar en el proyecto. eh, y nos propone una pieza que se llama Temporal, Largo Aliento. Es una pieza de 13 minutos y quiero darle la bienvenida a Lorena. Lorena, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues sí, antes que nada, darte las gracias personalmente por participar en el proyecto de Sala de Estar, aquí en el Museo Amparo. Y normalmente nosotros estamos en este proyecto, no estamos haciendo como lectura de semblanzas y te voy a hacer un pequeño cuestionario. Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿no? Lorena Mal, ¿en dónde te encuentras ahora? Ahorita estoy en mi casa, en la Ciudad de México, en la colonia Roma, como más hacia el sur de la Roma. Eh, ¿Pasaste la cuarentena en esta casa? sí, es un depa, aquí pasar la cuarentena, aunque también pude salir con mucho cuidado como al estudio, que está muy cerquita. Ya he estado saliendo. Ok, ¿con quién estás? Acá vivo con Pablo, mi pareja, y ahorita no está en su estudio, pero acá estamos los dos pasando el confinamiento. Ok. Em, ¿Qué has estado leyendo en estos tiempos? Leyendo, he estado leyendo mucho en realidad, especialmente cuando empezó. A veces no tengo tanto tiempo para leer y, y, y mucho de lo que he estado leyendo, creo que en su mayoría son mucho contemporáneos. O sea, cuando empezó el confinamiento, por ejemplo, tenía muchas ganas de leer un libro de Brenda Lozano. Ok. Este, a ¿Cuál de quien Brenda leíste? quería leer Brujas y está agotado. Y entonces leí Cómo piensan las piedras. Me gustó Mm. mucho. Y no lo había, o sea, como que no había leído nada de ella, a pesar de que la conocía. Y he estado leyendo, por ejemplo, a poetas, ¿no? Como Jackson Melkin, que tiene como también, he estado siguiendo mucho como una recopilación de haikus que hace y de ecopoética, y también haikus de niños, que Ok. están increíbles. eh, y también, sí, no sé, creo que es lo que más tengo ahorita como reciente, pero sí, porque he estado leyendo como bastante, sí como que ha abierto mucho tiempo para mí para eso. Ok. Em, ¿Qué has estado viendo? Viendo, viendo qué, porque Hay de eh, dos tipos, pues, pecado de palomitas o cosas que te hayan parecido interesantes. O las dos, la que quieras comentar. veo mucho Pecado de Palomitas, como le dices, este, mucho, he estado viendo además como otra vez películas como que son siempre como buenísimas, ¿no? O sea, de nuevo, eh, no sé, a ver, ¿qué tengo ahorita reciente? Antier vi Dear Wendy de nuevo, esta de Vinterberg, que escribió Lars von Trier. Se me hizo bien raro porque la había visto como hace muchos años, me había gustado, pero como que nunca la había entendido como comedia. Es realmente una comedia dramática, pero o sea, es como tan absurda y tan como crítica sobre los gringos que como que nunca la había leído un poco. Se me hizo chistoso como leerla distinto esta vez. Eh, Mucho documental, cuando estuvo ambulante estuvo muy bien que estuvieran muchos documentales ahí disponibles. Este, sí, o sea, como, en realidad veo mucho cine. Este, quizá a veces algunas piezas estoy como al pendiente de Vidrom, como de gente que tiene ahí como cositas.
pero sí, como que creo que veo bastante todo el tiempo. Ok. ¿Y qué has estado escuchando? También escucho mucho. Digo, hay días que no me dan ganas de poner música en concreto, pero llevo especialmente estas semanas ha sido escuchar mucho la pieza. Ujú, Ha inundado mi escucha. De hecho, he tenido que como que ha sido particular trabajarla porque como que tengo que darme periodos para no escuchar y luego como volver a tener como un oído más atento. Pero en general, no sé, me gusta mucho Colin Stetson, o sea, saxofonista. He estado escuchando también, eh, no sé, hay veces que ni siquiera me acuerdo como de qué estoy escuchando porque luego en Spotify es como difícil, como que de flujo de lo que ujú. escuchas, luego como que ni ves quién es hasta después de ver. Pero Arca, no sé, y luego como también me dan como momentos como muy poperos, pero como de techno pop, como más como hardcore. ¿Has bailado? ¿Has bailado? Sí, sí, sí. ¿Y qué bailas normalmente? ¿Tecnopop? En el estudio a veces sí. Eh, pero ayer bailé, pero era como más era más con Pablo y como tranquilo, o sea, Ujú. pero sí bailamos. Y también en la tontera bailo mucho. Está bien. Bueno, pues, no sé. El chiste es bailar, ¿no? No necesariamente tiene que ser en la tontera. No, Uno no, baila. me gusta la tontera, el baile de tontera. Ah, ok. Si la cuarentena fuera un animal, ¿cuál animal sería? Yo creo que sería varios, eh, como, o sea, como varios al mismo tiempo, Ujú. como, no sé, como una babosa con quizá un molusco y un oso, no sé, como algo así como lento, pero al mismo tiempo como muy denso y que se puede mover, pero no, tiene Ujú, tiempos raros. ujú. Babosa, molusco y oso. Me parece interesante la combinación. En la mitad de la noche despiertas. ¿Y qué color tiene la cuarentena? Mm, pues a veces como supongo que un azul grisáceo, pero a veces un naranja muy, muy intenso. Azul Eh, grisáceo y naranja. Ok. Em, ¿Duermes bien? sí, duermo muy bien. Me ha dado un par de veces insomnio en este periodo, pero raro. En general, toda la vida he dormido muy bien y disfruto mucho. Ok. Y se aparece bueno, perdón. La siguiente pregunta sería, ¿qué es lo más sofisticado que has comido en este encierro? ¿O que has cocinado? Uf, pues, híjole, ¿O lo muchas más, cosas. o lo especial que... Eh, la Ujú, musaca grega, ujú, yo creo que ha sido de las cosas más ricas que hemos cocinado. Especialmente eh, Pablo me sonsaca mucho, como que todo el tiempo está como intentando cocinar cosas nuevas, ¿no? O sea, yo soy como un poco más eh, parca, ¿no? O sea, como un pescadito con espinaca, ¿no? O algo así, o ujú. podría comer lo mismo mucho tiempo, muchas veces. Eh, Ajá. eh, o sea, por ejemplo, comemos mucho como magurodón, comprar atún ahumado y hacer un gohan, ¿no? Que es muy fácil. Pero Ujú, yo creo que la musaca definitivamente ha sido como un gran hallazgo. Es como una lasaña, pero en realidad no tiene pasta, tiene más bien papa y berenjena. mm. Muy rica, increíble. Ah, no, y espera, el tikka masala. ¿Hiciste un tikka masala? Wow. Hicimos tikka masala, estuvo cabrón, de cero. Así, todo. Todas Hacer las el especias. garam masala desde todas las especies, sartén, ¿no? Anís estrella, clavo, todo, 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 todo. Sí, es Y como una especie de mole hindú, ¿no? Sería ajá, algo. exacto,
manera de exacto. entenderlo. Con todo y basmati, o sea, no, o sea, yo creo que ese sí, deja tú la musaca, muy buena la musaca. Y Pero les quedó muy bien, o sea, eso nos está aquí que, arriba. no, muy cabrón. Muy bien. Este, una imagen, una situación o un sonido que resuma para ti la cuarentena o el confinamiento. Silencio. O sea, creo que nunca había, particularmente en este departamento, tenemos incluso hasta ventanas como que bloquean acústicamente. De doble vidrio, sí. Ajá, porque pues estamos muy cerca de viaducto y entonces pues está así el sonido constante y es la primera vez que abrir la ventana no es encontrarme con este golpe de ruido, sino que es encontrarme con esta como vacío extraño, porque sí, no es un silencio como, definitivamente escuchar más pájaros aquí en esta depa ha sido como nuevo, o sea, escuchar como más lejos. Pero el silencio que se escucha también, digo, ahorita ya menos, o sea, ahorita ya como que todo el mundo volvió a una especie de normalidad extraña, pero el silencio que hubo unos días era un silencio muy denso y fue, yo creo que, o sea, es algo como que sonoramente recordaría sí este periodo. Uh-huh, uh-huh. Este, ¿has soñado con algún lugar? Sí, sí, sueño mucho que viajo, estoy en otros Uh-huh, lados. uh-huh. ¿Y viajas mucho o sueñas que viajas? Normalmente, digamos. Pues hay periodos en donde sí, o sea, sí llega a haber bastantes viajes, me gusta mucho, entonces eso sí, me disfruto mucho viajar y como disfruto mucho estar como en nuevos lugares y como entender un contexto. Entonces sueño Uh-huh, mucho con esa situación, como que estoy en un nuevo lugar y estoy como entendiendo como nuevas, como las dinámicas del lugar, incluso dónde poner ahora tu ropa o dónde poner, no sabes, desde micro hasta dinámicas más grandes, sueño mucho con eso. ok, ¿y tú cómo crees que se aparece el virus en tus sueños? Se ha parecido poco, en realidad. Creo que como que no siento que tenga, o sea, sí hay una cierta angustia y preocupación por toda la situación, pero no siento que invada del todo mis sueños o realmente me estrese de sobremanera, me preocupa más la nueva normalidad o la crisis económica o no sé, o sea, y mi familia, ¿no? O sea, como que está al tanto. Uh-huh. Creo que la única vez, las pocas veces que se ha aparecido fue, soñé que no llevaba cubrebocas. Y estaba así como muy, como chale, no se me olvidó, o sea, ¿cómo salí sin cubrebocas? Ajá, ajá. Es una de las pocas veces que así como, no, qué chino, o sea, estoy aquí poniendo en riesgo A todo mundo. a todo el mundo. ¿Qué es lo que más extrañas? Híjole, los amigos, yo creo, mucho. Las reuniones, o sea, el hacer planes, el libremente querer ir a un lado y poder hacer un plan, ¿no? Y poder como fluir con eso mucho. ¿Cuál es el primer evento público al que te gustaría asistir? Ir a comer a algún lado, sí, o sea, con amigos seguro, ¿no? Pero sí sentir como esta calma de caminar y poder ir a comer y hacer un plan que no sea como súper dirigido, súper, no toques nada, ¿no? Ten cuidado con la gente, con todos, ¿no? Que puedes ponerlos en riesgo. Uh-huh. ¿Una mesa de cuánta gente? Tampoco mucha, como una mesita, no sé, como de cuates muy cercanos, quizá una mesa de 8 personas, no sé, reunirnos. Quizá eso sería público, pero más bien se me antoja más la libertad de lo privado. El poder decir vengan a la casa o ir a otros lados, el poder como Uh-huh. organizar con gente, ¿no? Y saber que todos estamos bien. Ok. ¿Has llorado? Sí, llorado. Pues creo que lloro mucho, pero, eh, pero quizá no de moco tendido, entonces raro, pero sí de lagrimita mucho. De lagrimita mucho. Mucho. Me encanta la distinción entre la lagrimita y el moco tendido. Me gusta mucho, me Eh, gusta mucho eh, muy bien. Pues esta es Lorena. Lorena nos tiene la pieza temporal, Largo Aliento. Es una pieza de 12:57, de 13 minutos, ¿no?
Te propongo, Lorena, ¿por qué no vamos a escuchar la pieza y regresando hablamos? ¿Te Claro. parece? Vale. Sí, perfecto.
púrpura. La madera es púrpura, rojiza, ocre. Un fragmento de no más de 20 centímetros de largo y un diámetro de no más de 4 centímetros. Perforada de lado a lado, su espesor no supera los 2 o 3 milímetros. Aunque delgada y hueca, tiene peso. Su superficie es muy lisa, compacta. Tiene un corcho en un extremo y del lado de ese extremo una perforación al frente. Después, 6 perforaciones más de menor tamaño, cuya separación coincide con una postura relajada de los dedos al sostenerla con las manos. Arriba, cerca de la boquilla, se lee el año 1942, señalando con una línea una veta del árbol. Más abajo otros años y otras líneas. 1950. En sus 20 centímetros cuento 76 líneas. 1951. En 20 centímetros pasaron 76 años. 1952. 1973. Abrazo con la mano esta madera de un árbol que ahora es un instrumento de viento. 1989. 1999. 2007. Un instrumento de 1938 a 2014. Un fragmento de un árbol que vivió 118 años, de 1901 al año 2019. Peltoguina mexicana, una variación que solo existe en México de Peltoguina purpúrea. Las demás especies de esta familia solo existen en Sudamérica. Es llamado también palo morado por su color intenso. Al cortarla, el color es muy vívido. En unos segundos se hace más oscuro. Es el oxígeno. Dicen que hay maderas que te dan fiebre cuando trabajas por primera vez con ellas. El cuerpo se enferma por un tiempo hasta que la fiebre desaparece. Después, puedes respirar la viruta sin enfermarte. Te vuelves medio árbol. Al soplar dentro del instrumento, partículas de la madera al interior se remueven y puedo oler la madera. La boca adquiere su sabor aunque apenas si roces la boquilla. Es una especie de sabor dulce, a pétalos de alguna flor o cerezas negras. ¿Qué tipo de historia se desprende del tiempo que se puede ver, en los 76 años que puedo ver ahora en este instrumento? No escuchamos una nota, no escuchamos un evento. Escuchamos la relación entre las notas. Escuchamos la relación entre los eventos. El espacio entre las cosas que nunca están separadas. No estoy hablando sobre naturaleza. La superficie que ahora es lo que antes estaba adentro. Al voltear lo que estaba adentro hacia afuera, no estoy hablando sobre paisaje. Hablo de nosotros. Un poquito de silencio después de Cierro. ¿no? Qué densidad de pieza, Lorena. Grillos, fuego, sapos, pájaros, cigarros, viento, follaje, más pájaros, voz, aliento, aire, notas, Es una tormenta de muchas cosas. Es como una tormenta, sí. Primero quería preguntarte, porque sé que esta pieza está hecha a partir de unas grabaciones que hiciste con un instrumento del cual hablas al final. ¿Me puedes contar un poquito de eso para que la gente pueda saber de qué va esa parte Claro. de la creación del instrumento? Justo como parte de este instrumento, es un instrumento que realicé el año pasado. Es la primera vez que además hice un instrumento de cero, o sea que no solo trabajé con música o un instrumento ya dado, sino que el proyecto planteaba como más bien la construcción de algo. Y que además fuera algo que se puede interpretar después, ¿no? O sea, no solamente un gesto escultórico, sino que también tiene otro gesto en donde se activa, ¿no? Fue
Y es lo que describo al final de la pieza, que me parecía como, justamente como, no hay museo en donde ver el objeto, o no hay, ¿no? O no hay, o es un sonido el que te acompaña, como dentro de la pieza, como darte el imaginar el instrumento, ¿no? El darte estos como pistas para imaginarlo y reconstruirlo a partir de cómo lo estoy describiendo. Lo que hice fue básicamente encontrar una madera suficientemente dura para poder construir un instrumento que pudiera aguantar el que yo quería no construirlo como todo se construye generalmente en carpintería y demás, ¿no? Que es siguiendo la veta, porque es la manera en la que la madera es más dura y firme, ¿no? Se resiste más. Sino lo que yo hice fue básicamente ir en contra de todos los anillos de crecimiento como, y tomar como un fragmento de la madera como de afuera hacia adentro. Y fue toda una aventura, o sea, fue como conseguir un árbol que yo supiera justamente cuando había sido cortado, un árbol de estas características. Me llevó también a ser consultada consultar con biólogos, ¿no? La doctora Alejandra Quintanar, y viajar, ¿no? A varios lugares para poder conseguirla, entender también cómo construir el instrumento con lauderos, experimentar con carpinteros, porque es una madera tan dura que no lo puedes cortar con cualquier cosa, de hecho es peligroso, y lo vi, ¿no? O sea, en una carpintería que intentamos, la madera voló un cepillo de metal y casi, o sea, puso en riesgo a todos y me dijeron, no podemos. Eh, Se tiene que utilizar una sierra que se utiliza, por ejemplo, también para cortar huesos, es más común ese tipo de sierra para carnicería. Y además de todo, un proceso que ya a la hora de tornearla era usar el torno más como si yo estuviera torneando un metal que torneando realmente madera. Entonces, finalmente el instrumento sucedió y el instrumento también sonó. Y el año pasado justamente trabajé con María Díaz Canedo para poder había como una gran pregunta, ¿no? O sea, cómo escucharlo ahora, ¿no? O sea, cómo María escucharlo. Escanado es intérprete, ¿no? Ella es María flautista. es flautista, sí. Ok. Y también es muy clavada, es historicista, ¿no? Sobre música no hispana, ¿no? Y fue como una aliada perfecta, fue casi por coincidencia el el haberla contactado y y que ella se emocionara, porque sí, o sea, yo la primera vez que yo tomé el instrumento, justo hice lo que sucede en la primera parte de la pieza, que no es es una traversa, entonces no es como tan trivial el sacar sonido de manera como clara, ¿no? Pero esa falta como de experiencia mía, en realidad como que fue toda una sorpresa, porque me llevó más bien a soplar dentro del instrumento, a escuchar más bien como el soplo y como a mí misma a partir de él. Y luego ya fue todo un proceso con María, de como compartirles experiencia, de entre ella y yo encontrar como un lenguaje que pudiera como justamente traer en conversación la propia historia del instrumento, ¿no? Entonces hay momentos que ella interpreta la línea, hay mucha improvisación, pero también y tiene que ver con como alargar, ¿no? Como notas, pero también ella está interpretando las líneas del propio árbol. Hay momentos en donde hay todo un lenguaje dentro de la dendrocronología, en donde ciertas marcas se sabe que hubo un incendio o que hubo una plaga que le pegó al árbol o hubo, ¿no? O sea, hay ciertas marcas que puedes, Si el digamos, año fue mapear. seco, si el año fue húmedo. Absolutamente, sí, exacto. Ujú. Si creció más, si creció menos, ¿no? Entonces hay todo un mapeo, que es lo que se usa en dendrocronología para reconstruir la ¿Cómo se historia. llama la disciplina, perdón? Dendrocronología. Dendrocronología. No lo Ajá, conocía. de hecho, la disciplina y el proyecto en sí empezó como en mi cabeza porque el año antepasado Ujú. visité el laboratorio principal de dendrocronología en Tucson. Ya. Y de hecho más bien es una ciencia fundada por un astrónomo, Ujú. eh, que en realidad lo que quería era medir el polvo de estrellas. Y se da Ujú. cuenta que los árboles lo que hacen es de manera muy precisa, más que quizá otros seres, porque pues al final hay muchas correspondencias, pero los árboles registran el carbono de toda la Tierra
además lo registran igual, o sea, un árbol de China a un árbol de Sudamérica o de Norteamérica, en realidad registra la misma cantidad de carbono, o sea, quizá con ciertos desfases por el clima y cómo se equilibra todo, pero se puede comparar con la misma gráfica. Y eso es brutal, o sea, entonces es la ciencia que realmente marca una diferencia en los estudios de datación de tiempo y de arqueología, mucho más que otras de las técnicas que se usaban antes con argón o con muchas otras técnicas que hay. Fue así ha sido la ciencia más precisa que tenemos como para reconstruir el pasado. Actualmente en el laboratorio, más que, sí están como varios investigadores sobre reconstrucciones, pero una de las urgencias de estudiarla aún más es más bien para predecir el futuro. Es más bien estudiar cómo se comportan los árboles con muchísimo, por ejemplo, un exceso de cantidad de carbono, o cómo se comportaron en ciertos periodos de cambios climáticos como fuertes, y entonces predecir qué depara ahora, ¿no? O sea, cómo protegernos o cómo prevenir a partir de su información. Ok. ¿Qué se siente tocar este instrumento por primera vez? ¿Qué sentiste cuando le soplaste? Pues es muy raro, o sea, porque además yo había hecho un prototipo que no sonó, porque era una madera muy porosa. Y para mí era como una cosa así como, ¿por qué no? O sea, al hacer un instrumento y cuando hablas con lauderos, es como medio hablar de magia. O sea, de verdad se pone a ese nivel. O sea, es de pronto construyes esta cosa, pones este hoyo aquí, ¿no? O sea, perforas aquí, mueves esto, le das un vacío más y de pronto tienes sonido. O sea, no es nada, o sea, sí, todo suena, ¿no? Claro. Pero realmente es tener como una voz clara de algo en donde pronto como que aparece, es una cosa como muy, pues sí, algo aparece, ¿no? Ujú, ujú. Este, Hay algo que me parece interesante. O sea, trabajaste con dos personas que son Homero González y María Díez Canedo, ¿no? María Díez Canedo hace la interpretación del instrumento y Homero González es quien hace la mezcla contigo o... Sí, sí. Trabajamos bastante conjuntamente esta vez y además los tiempos fueron como muy apresurados y estuvo padre también la manera en la que pudimos... Con él trabajado anteriormente con piezas, como que nos entendemos muy bien, como de entender ciertas como sensibilidades o como va por ahí o estas frecuencias va por acá. Entonces con él tengo una conversación muy rica y también en donde como que le lanzo cosas como quiero esto y como que me agarra la onda. Claro. Oye, Este, y una pregunta, porque cuando estuve viendo tu material, un poco para hacerte la invitación, uh-huh, hiciste en un momento una pieza con campanas en la Ciudad de México, uh-huh. que me pareció como una especie, y hay algo que hiciste, bueno, es una pieza donde hiciste una transcripción de ciertas fechas o de ciertos años en las campanas, en los campanarios del centro de la Ciudad de México. Eh, Igual si quieres nos explicas un poco de la pieza, pero me pareció muy interesante ver como una conexión que yo no había hecho, que cuando escuché la pieza, hoy en la mañana de hecho que escuché la pieza, como en el fondo hay una especie de mapeo, Uh-huh. o sea, como que hay una especie de, como si el mapeo fuera un material en tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Mapear cosas o ponerlas o ponerlas en un cierto orden para generar un cierto tipo de mapa. No sé si te suena lógico lo que estoy diciendo o una tarugada Sí, mayor. no lo había leído tampoco, no había hecho la relación entre esas dos piezas, lo cual me gusta, como esa que entran en diálogo, como sin darme cuenta. Eh, Creo que tiene mucho que ver con hacer un espacio para que las cosas puedan hablar. O sea, yo quizá no lo entiendo tanto geográficamente, aunque la pieza de 500 años de resonancia es muy geográfica, o sea, habla literalmente de la ciudad y de construir justamente los límites y flujos de una ciudad después de la colonización, a partir del instrumento
que es la campana, ¿no? Que regula tiempos y reguló flujos de personas y también creencias. Pero sí es más bien como darle cierta voz a ciertas cosas y poner un espacio, hacer como un espacio adecuado para poder escucharlas juntas. Entonces, de alguna manera sí a veces el espacio tiene que ser muy grande, ¿no? Entonces el espacio que se les tiene que dar, pues a veces es el tamaño del centro de la ciudad. Sí, pero no pensaba en mapeo geográfico, sino una especie de mapeo, o sea, un mapa mental, ¿no? Una Claro, especie de claro, mapa, como de poner en relación ciertas situaciones. Digo, en este caso me parece que claro. hay algo interesante en el sentido de que hay una densidad de grillos, fuegos, sapos, pájaros, cigarras, viento, follaje, más pájaros, voz, aliento, aire, ¿no? O sea, como que todo esto es una especie estás tratando de ser como una especie de mapeo, no sé si mapeo, a lo Sí, mejor eso es eh, pero sí entiendo lo que entiendes. Es como más bien como cómo te acercas a lo complejo, Ujú. ¿no? Quizás sí, Eh, sí. Bueno, eh, porque de hecho en tu trabajo también hay trabajo con astronomía, ¿no? Digo, veo ahí la luna detrás de ti y veo que tienes una relación con los sonidos del espacio, ¿no? Y creo que en algún momento aparece un sonido de un meteorito, ¿no? sí, de hecho hay varios. O sea, de hecho dentro de temporal, de lo que acabamos de escuchar, Sí, metí básicamente justo lo que dices, ¿no? O sea, como todo lo que pude. Lo que estás escuchando sí parece una selva compleja, pero en realidad ahí hay un momento en 2008 que encontré un paper sobre la voz de un cometa, ¿no? El cometa Rosetta, que justamente sonificaron el magnetismo del cometa. Un momento en 2014 en donde encontré un audio de cómo con micrófonos como hidrofónicos hacen el estudio de cómo caen para poder como estar como estudiar y también como para prevenir cómo se rompen los icebergs en la Antártica, ¿no? Y, y la manera más efectiva de hacerlo, pues no es viendo, es poniendo unos hidrófonos y teniendo a alguien monitoreando y escuchando todo el tiempo hasta que escucha unas burbujitas y sabe que va a haber un quiebre. También hay, o sea, de verdad está ahí una tormenta solar, ¿no? Que también en algún momento se liberó por ahí. Y son sonidos que me acompañan, que de alguna manera como me gustó mucho como el proceso que fue esta pieza, porque también eso, son cosas, son voces, digamos, que como que están ahí como rodeándome, como sin saber exactamente como para qué, ¿no? Pero es como para tener un espacio con ellas, pero de pronto como que tener la pieza y poder como volcarlas todas y ser como pues sí, pues sí, como la una pieza, tormenta. Sí, sí. exacto. Oye, y María, o sea, María hace la interpretación, pero evidentemente María no hace la interpretación en este momento, hace la interpretación en un performance que hiciste en la Galería SPAC, me parece, donde presentaste la pieza, según yo. Sí, sí, sí. Ok. Esa grabación fue del año pasado con María y esa fue una presentación que se hizo en el SPAC, como más justo solo la interpretación del instrumento, ¿no? O sea, no la acompañaba nada más. Y estaba el instrumento físicamente ahí, Sí, ¿no? sí, sí, ahí sí está. Quería comentarles un poco porque el reto cuando empezamos a platicar, Aaron y yo, es que cómo hacíamos algo con este trabajo que a mí me gusta mucho, me gustó mucho, y me parece que es un trabajo muy interesante, porque como va y viene entre el objeto y la interpretación del objeto y el objeto que se convierte en otra cosa, la naturaleza, etcétera. Y me parecía que era muy interesante trabajar con esto. Lorena dijo que tenía esta grabación de esta situación performática que se dio con el instrumento mismo en una galería y que cómo haríamos para hacer que esto pudiera presentarse en esta sala de estar y pasar y convertirse en una especie de trabajo que, contener, contuviera, ¿Contuviera? contuviera todo esta historia y esta densidad y me parece que hay algo de ahí que Sí, sucede de una manera muy interesante, ¿no? En la pieza. como que El- también el momento que estamos ahorita, como que me daba más bien una perspectiva muy distinta a lo que había sido Largo Aliento, ¿no? O sea, como que cambió la forma en que ver la pieza y también me parecía muy pertinente en realidad lo que pone en conversación. Entonces, para mí era justamente platicando contigo, era
quiero tener ese diálogo de nuevo, ¿no? Pero un poco planteado a partir de la perspectiva que da la situación actual, ¿no? Ujú, ujú. Buenísimo. No sé si tenemos preguntas del público, ahora sí que no tengo ni idea, porque Yo como yo tampoco ni soy idea. muy lento para esta, déjame ver, chat. No, ahí no me olvido. Pues bueno, si alguien tiene preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Una última, usaste la voz de un cometa, dijiste, la voz de un cometa. ¿Cómo que qué es la voz de un cometa, perdón? Pues, pues es un decir, al final, pues cualquier sonido puede ser la voz de algo, ¿no? Depende Ajá. si separas entre sujeto y objeto, ¿no? ¿Pero qué sucede? ¿Qué es? Es el cometa Rosetta tuvo una órbita que se pudo como captar, se pudo, digamos, tener como toda la data de la órbita magnética, y a partir como de la data del magnetismo lo que hicieron fue sonificar, que es algo que en ciencia en realidad lleva mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, de los sismos es bastante antiguo el sonificar para estudiar como un fenómeno. En el caso de los sismos, por ejemplo, son infrasónicos, entonces lo que se hace es acelerar el tiempo porque es una onda muy, 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 muy grande, entonces se le acelera y entonces ya es posible escucharla. Que eso son muchos gestos que me parecen muy, muy cabrones en cómo desde estos gestos de cómo escuchar cosas en realidad tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, la tenemos que acelerar porque nosotros somos mucho más pequeños, nuestra dimensión espacial y temporal es mucho más pequeña. Y en este caso, con el cometa Rosetta, se puede oír bastante bien el cometa Rosetta en realidad dentro de la pieza. Es un momento como que ya antes de que entre la voz, suena como tuc, 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 tuc. Sí, 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 ese es bellísimo. Ajá, por si quieren reescucharlo los que no Que la han vuelvan a escuchado escuchar, por eso. favor. Sí, sí, sí. Este, Hay y ajá, básicamente es el magnetismo. eso, Es el magnetismo. Ujú. ok. Pues mira, hay algo que me recuerda, yo tengo muchos años, hace muchos años hice un viaje a la India y compré en la India una serie de discos de masters, que se llaman sobre maestros, ¿no? De Ujú, estos músicos hindús que se ujú, convierten en maestros de un instrumento. Y hay una persona que se llama Hari Prasad Chaurasia, que es un flautista hindú como espectacular. Y me acuerdo que cuando leí, y me lo trajo a la memoria tu proyecto, cuando escuché el disco me sorprendió mucho. Obviamente tiene esta cosa virtuosa de interpretación hindú, de la velocidad y ¿no? De estas notas rarísimas. de matemáticas, sí. Sí, como una matemática distinta, pero sobre todo lo que me pareció interesante es que él hablaba de que en realidad él no tocaba la flauta, ¿no? Ujú, Que en realidad él solamente era un instrumento, su respiración era un instrumento como del cosmos que pasaba solamente por él, ¿no? ujú. Y me pareció una cosa como de primero me pareció de repente medio hippie, luego me pareció como profundamente místico, espiritual, pero luego me pareció que era muy interesante cómo alguien podía pensar, ¿no? En esta dimensión de lo individualista que estamos, por el proceso que estamos pasando, este proyecto, digamos, económico, donde el individuo lo es todo, Ujú, como alguien que es uno de los mejores intérpretes de este instrumento dice, en realidad yo no soy nada, ¿no? En realidad yo no estoy tocando el instrumento, es solamente mi aliento, el aliento del todo que pasa por mí y sale por el otro extremo, ¿no? Y eso produce música. ujú. Me parece que ahí hubo una cosa que me pareció muy interesante y me parece que el trabajo de María en la experimentación, o sea, la búsqueda me imagino que buscar todos los alientos posibles, todos los sonidos posibles que podía hacer este instrumento, que no es un instrumento normal, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. ¿No? Es que me pareció que es súper interesante. Ya me fui un poco por las ramas, No, pero bueno, pero quería por las hablar ramas. por las ramas, curiosamente, sí. Sí, de hecho, y sí, es un proceso como
lo que dices es como un proceso también de escuchar, ¿no? O sea, como, y de escucharse, ¿no? Porque, no sé, pienso mucho en el proceso como que tuve con María, y era como de encontrar cuál era la voz adecuada del instrumento, ¿no? Entonces, sí pareciera como que es el encontrar algo, o sea, no es el intentar llegar a algo que no es María y que es más como María como que posibilita justamente escuchar al objeto, ¿no? Y tiene que ver justo con lo que dices, ¿no? Que sí, es el aire de María, ¿no? Pero Claro, son las dos cosas, o sea, no, está ahí como algo sucediendo cuando claro. realmente... Tenemos una pregunta. Muchas gracias por compartir esta pieza, Oliver. ¿Esta pieza te cambió de alguna manera tu perspectiva sobre el sonido, la música o algo? Pues, pues pienso mucho sobre el sonido, quizá algo que aprendí con temporal en específico. eh, Nunca había usado mi voz, por ejemplo. Es la primera vez que uso mi voz o que escucho mi voz para justamente integrarla a una pieza. Ujú. Por un lado tiene que ver con las condiciones en las que estamos, o sea como ponerme de acuerdo con, nunca el trabajo con locución, X, ¿no? O sea, por cuestiones como Prácticas también. prácticas, pero por otro lado también, no sé, pues fue interesante escucharme, eh, como ahí. Entonces, quizá eso aprendo un poco de temporal y bueno, y lo rico que es, supongo que es también aprendizaje, pero siempre disfruto mucho procesos de sonido en donde me gusta mucho cómo un sonido se puede convertir en otro. O sea, hay momentos en donde no sé si es la flauta, si hay una ballena, hay momentos en donde en realidad no estás escuchando la flauta, estás escuchando más bien un grillo, o que la flauta se convierte en un pez. Esos procesos como muy amorfos que permite como el sonido son cosas que disfruto mucho y que la pieza, el desarrollar esta pieza me dio, ¿no? Como que me permitió como sus juegos que me gustan. Muy bien. Oye, pues agradecerte a ti, a Homero y a María, y felicitarlos a los tres por la pieza. A mí me gusta mucho. Pues, ¿qué voy a decir yo? Pues si yo soy público vendido, público cautivo. Pero me gustó mucho la pieza, me gusta mucho el trabajo. Y bueno, darte las gracias por estar con nosotros en la sala de estar. La pieza la pueden ver con la entrevista a partir buscan en museoamparo.com o a través del Facebook, que también ahí vamos a estar publicitándola esta semana. Y si no, en amparo.com, en la zona de en línea, sala de estar y sala de espera. Esta es sala de estar, y ahí pueden ver la versión de la pieza con entrevista, y también van a poder escuchar la entrevista en Spotify, que seguramente tendrá también una calidad un poco más alta, una mejor calidad que la que tenemos aquí. ¿Cómo recomiendas la pieza? ¿Audífonos, bocinas? A mí me gustó mucho en bocinas, a pesar En de que bocinas. funciona muy bien en audífonos, Ajá. y tienes la voz muy cerquita de después cuando entra y así. En bocinas creo que la disfruté mucho cuando no estuve, porque genera como realmente un espacio virtual dentro de donde la estés escuchando. Una atmósfera, ¿no? Sí. Ujú. Pues grillos, fuegos, sapos, pájaros, cigarras, viento, follaje, más pájaros, voz, Ranas de aliento, diferentes aire, etapas de meteoritos. temporada. Todo esto en esta pieza temporal, Largo Aliento, de Lorena Mal. Lorena, muchísimas gracias. Gracias por la Muchísimas invitación, gracias. Rafael. Y Gracias a todos. pues los esperamos el próximo sábado para otro sala de estar. Esta semana estaremos moviendo esta pieza. Escúchenla, por favor. Con bocinas, ya lo dijo Lorena. Muchas gracias a todos. Sí, muchos saludos. Nos vemos, Chao, Rafa. chao. Muy bien. Gracias.